llegaba a pensar algo. Es una de esas frases que uno quiere mucho, pero que yo no puedo decir que sea completamente cierta ni que esté plenamente de acuerdo con ella, pero me gustó tanto. Un neurótico es un poeta enfermo. Pero creo que entonces eso que nos fabrica fantasías, que nos muestra de la nada en ciertas situaciones, que yo estoy desprevenido y algo me ocurrió, que es lo que todo el tiempo intentamos en análisis, diga lo que se le ocurra, hable de lo primero que se le venga a la cabeza, el no poder asumir eso es lo que de algún modo enferma. La otredad en uno habitará con uno siempre. Como a ella alguien le hace notar que siempre escribe de enanos, ¿cierto? Y a vos te encanta esa parte. Psicoanálisis para no todos. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos hoy a un episodio más que vamos a grabar acá de Psicoanálisis para no todos. En primer lugar, agradecer al Café Naturalia que nos abrió las puertas, un lugar nuevo, diferente para poder conversar, y agradecerles a todos los que están acá, que estábamos hablando con Juan David, que de verdad vinieron muchos. Pues es sorprendente que para un libro de creación literaria que les propusimos conversar, vengan tantas personas. Como que uno lo entendería si fuera 50 sombras de Grey, una cosa así, pero para esto que no es tan taquillero, pues creo que muy meritorio. Entonces, muchas gracias a todos por la presencia. Creo que va a valer mucho la pena porque de verdad no sé cuántos lo habrán leído, pero es un muy buen libro. Yo hace algún tiempo le había propuesto a Juanda que se lo leyera. Él, como siempre, no me cree mucho en las recomendaciones, pero me escuchó, y Rosa Montero hace un trabajo acá sobre pensar qué es escribir, qué es crear, cuáles son las locuras de los escritores, que es precioso. Es un trabajo muy bien logrado, con muchas referencias, con muchas anécdotas, con mucha belleza. Entonces esperamos poderle transmitir mucho de eso, porque de verdad a mí este libro me estalló la cabeza cuando yo lo leí. Sentí que necesitaba hablar de él todo el tiempo. Creo que a Juan David le pasó lo mismo, porque casi que ni me dijo nada y publicó que venían a conversar todos acá sobre el libro. Entonces fue una experiencia muy interesante. Yo quisiera que arrancáramos por ahí. ¿Qué te generó este libro? Cuando lo leíste, todo lo que transmite Rosa, a vos que te ha gustado tanto escribir. ¿Se fue el sonido? No. ¿Está bien? Está muy bajito. Aló, allá, sí, ahí. A vos que te ha gustado tanto escribir, que es una cosa que te ha apasionado, ¿qué te generó este libro? Listo, espérenme que es que percibo que se va el sonido. Como que se está yendo ahí el sonido. Bueno, no, decir una cosita, porque les habíamos propuesto que esto fuera una suerte de conversatorio. Entonces, un puntico ahí como logístico. Nuestra idea es que vamos a desarrollar algunas ideas durante 30 minuticos, y a partir de ahí como que la idea es que podamos conversar, ¿listo? Como también saber de sus percepciones, de sus lecturas. Entonces, a la pregunta que me haces, David, yo creo que a mí hubo algo, y de hecho me voy a acercar también a lo que Rosa dice en una de esas entrevistas que le hacen después de este libro, que me gustó mucho como la imagen que ella decía que una lectora había tenido con respecto a su proceso de lectura. Ella decía, me sentí abrazada, y abrazada porque encontré un punto en el cual muchas de las cosas que yo sentía que eran exclusivamente mías y me hacían sufrir, pues resulta que hacen sufrir a más gente, y eso me tranquilizó. Que yo creo que es una idea bien interesante, uno la encuentra mucho en la clínica, como esto es normal, dígame si esto le pasa a mucha gente, yo soy muy extraño por pensar o sentir estas cosas. Entonces, este libro a mí me pareció muy bello justamente porque pone muchos temas de asuntos de salud mental, y parece que nos lo baja a la experiencia humana más concreta, a los episodios de pánico,
o de angustia, como diríamos más desde el psicoanálisis. También nos acerca como a esa manera en la que muchas veces nosotros podemos temer a la locura. Ese temor a la locura también me parece que es algo que nos habita a todos, y que cuando percibimos esa diferencia, cuando percibimos que somos radicalmente ajenos al mundo, entonces ahí el nivel de angustia es mayor. Entonces, por ejemplo, las estadísticas que ella da, ¿cierto? Como esto que tan frecuente es, esto le pasa a mucha gente, 2% de la población tiene el síntoma de la dermatilomanía, decía ella por ahí. Y entonces uno dice como, bueno, pues somos 2%. Solos no estamos. Es un combo. Sí, hacemos lazo con nuestros síntomas, ¿cierto? Entonces, me pareció muy bello eso, y bueno, creo que es parte como de lo que iremos a desarrollar, porque creo que algo muy potente es cómo aparece el asunto de la creación literaria, de la creación poética, como una manera de hacer con eso diferente, con eso que uno piensa que debería erradicar, antes bien pareciera que es lo que hay que poner a producir. De hecho, te decía que tenía por ahí una cartica oculta, porque hoy, releyendo todas las frases que extraje del libro, llegaba a pensar algo. Es una de esas frases que uno quiere mucho, pero que yo no puedo decir que sea completamente cierta ni que esté plenamente de acuerdo con ella, pero me gustó tanto. Un neurótico es un poeta enfermo, ¿cierto? No sé, insisto, no sé si estoy de acuerdo con eso, no sé si aplica para todos, pero lo pensaba a la luz de que en muchos casos lo que vemos es que lo que está allí causando la enfermedad es también la potencia de lo que podría desarrollarse y convertirse posteriormente en arte. ¿Qué pensás de esta frase? Para mí ese es el centro de todo lo que dice el libro. O sea, más allá de si uno lo define como neurótico o cualquier pues, cantidad de diagnósticos que a veces se presentan, ella en todo el texto va a definir algo que me parece importante, y es: existen delirios compartidos y existe un delirio individual, que sería lo que llamamos locura. O sea, cuando yo no logro hacer pasar mi delirio por la creencia de los otros, por la mirada de los otros, me angustio, me siento raro, no tengo un lugar en el mundo, todo se me vuelve ansiedad. Pero cuando yo logro hacer lazo con ese delirio, entonces tengo un lugar en el mundo. Y me parece que es muy cercano a lo que plantea Freud todo el tiempo. O sea, Freud va a plantear, por ejemplo, que la religión, el arte, son modos de resolver ciertos asuntos. Porque colectivamente, ciertas cuestiones que pueden parecer sintomáticas, ciertas dificultades que se presentan para las personas, por ejemplo, la muerte, por ejemplo, el sexo, lo resolvemos por esa vía, ¿cierto? Colectivamente, la religión nos ayuda a dar cuenta de la muerte, pero cuando aparece un delirio individual, cuando yo no tengo cómo hablar de eso con nadie porque me da vergüenza, porque los demás quizá no me creen, porque me ven como muy raro, uno escucha eso que vos estabas diciendo ahora, pues que la gente, yo soy muy raro porque pienso esto. Y cuando alguien dice yo soy muy raro, es yo no lo logro hablar con nadie, esto no tiene forma de acogerse en ningún lugar, que creo que también es la potencia del psicoanálisis. O sea, es de las rarezas hacer lazo. Este tipo me está escuchando y está supremamente interesado porque yo soy muy raro y entre cosas más raras le hablo, él más interesa. ¿Cómo? ¿Usted de dónde sacó eso? Cuénteme más de la idea. Y entonces eso va generando que se genere un lazo sumamente único, que es el lazo de la transferencia, donde uno sabe que el otro le interesa porque uno tiene cosas muy monstruosas. Y entonces le empieza a llevar esas cosas monstruosas, terribles, y de la nada se siente acogido, y de la nada va teniendo un lugar en el mundo y va construyendo una vía para pertenecer a algún lugar.
Entonces me parece que sí, pues que finalmente no lograr pasar por los otros la neurosis propia, no lograr convertirla lo suficientemente bella, entretenida, atractiva, para que alguien se interese por la historia de uno, eso es gran parte de lo que enferma. ¿Sí? Sí, que quería decir ahí que la cuestión de la comunicación, una idea que a mí me pareció fantástica, es que el arte es un deseo de comunicar. Y me pareció muy bello que Rosa restituyera la importancia del querer comunicar, del querer que algo que está adentro de mí, que a veces yo ni siquiera puede que tenga una claridad de qué se trata eso, está pujando por una exteriorización y que haya chance de que eso cale en el otro. Porque creo que cuando te lo conté, pues cuando hablábamos antes de este libro, le decía a David que a mí me parecía muy valioso como ese hecho que yo creo que en nuestra época se ha juzgado un poco a ese tipo de personas que quieren hacerse notar, ¿cierto? Como que el carácter o narcisista, podríamos decir, de quien quiere ser notado, de quien quiere que el otro vea su obra, como que eso a veces en ciertos contextos puede verse como algo negativo. Y lo que dice Rosa me parece que restituye esto en el punto en el que de todos modos hay algo que quiere ser comunicado y quiere ser escuchado por el otro, y que quizás el punto es cuando no encontramos con quién comunicar eso, ¿cierto? Es decir, supongamos que tuviéramos como esta intención de hablar, pero que no hubiera nadie. La angustia. La angustia, ¿cierto? A mí me parece muy valioso eso, pues porque finalmente creo que el hecho de abrir estos espacios es como la posibilidad de encontrar otros con quien se pueda conversar de un libro, como en otros casos nos reunimos para otras cosas. Pero me pareció muy interesante como el asunto del querer comunicar en el arte, de cómo a veces lo que reside en el interior pareciera no ser soportado y necesariamente se debe poner afuera. Entonces, ahí yo propongo como otra línea que me pareció ya muy interesante también, como pensar en la experiencia de Rosa y de muchos autores, y es su relación con el inconsciente, ¿cierto? Porque vemos que ella inclusive traía ciertas frases, decía, la creación es una manera de poder atenuar los impactos de ciertos eventos traumáticos, particularmente en la infancia. Recuerdo que ella decía, es como si hubiera, no puedo creer que vaya a decir yo esto, pero un niño herido y un... Perdón. Niño interior, el niño interior, por favor. Sí. Entonces la idea pues que aparece como del intento de sanación a través del arte. Creo que ese puede ser otro tema bien interesante, como que conversemos si entonces esto debería resolverse por la vía artística y más bien apelamos a la arteterapia y no al psicoanálisis. Creo que puede ser una pregunta bacana de abordar, pero como que me parecía muy interesante también la relación con el inconsciente. Sobre todo, ya ahí cuento como la leí yo. El artista es capaz de no censurarse, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, cuando yo hablaba de un poeta enfermo, diríamos que es un poeta enfermo por no escribir o por no hacer con eso que lo enferma. Es decir, que en la medida en la que eso pudiera simbolizarse, hablarse, escribirse, pintarse, fotografiarse, tantas maneras, algo de eso podría tramitarse de un modo distinto. Pero quisiera saber vos qué percibiste sobre esa relación entre el artista y su inconsciente. Acá voy a compartirles una cita que me pareció muy bella con relación a eso que estás trayendo. Rosa cuenta muchas anécdotas a lo largo de todo el libro
y hay un momento donde empieza a hablar de cómo fantasea un escritor. Entonces ella cuenta que va caminando por la calle y empieza a pensar cosas y de pronto imagina que hay un terremoto y de pronto imagina que hay un caos y un montón de cosas, de fantasías que ella empieza a tener. Y hay un momento donde entonces ve a un hombre y empieza a tener una fantasía con él, ya se me perdió la página, muy bien, pero en esa historia que ella va contando dice lo siguiente, ¿listo? A partir de ese día y durante el resto de ese viaje, cambié mi trayecto matinal para no volver a pasar por la zona del gimnasio y no encontrármelo, al hombre con el que había fantaseado, porque me avergonzaba que el mayor suculento, así le puso a este hombre, pensara que yo quería ligar con él, lo cual era sin duda cierto. Eso era exactamente lo que yo había querido. Pero es que lo que me abochornaba de verdad, lo que no me sentía capaz de asumir, era el torbellino de mis fantasías. Es decir, como finalmente ella, el problema que tiene con el otro es un problema consigo misma. Entonces, a veces yo tengo una fantasía que mi papá se muera, ¿cierto? Y yo no soy capaz de asumir esa fantasía. O tengo una fantasía sexual con X persona que no debería tenerla, o cualquier cantidad de cosas, y traigo la muerte y la sexualidad porque a veces son las más difíciles de asumir, pero que soy yo mismo quien empiezo a no saber qué hacer con eso. Y esa fantasía cobra vida, porque me parece que algo que muestra Rosa constantemente es como esas fantasías van teniendo un desarrollo y cuando uno lee este libro e historias a veces incluso de científicos donde de la nada aparecen ideas ya sumamente construidas. Ella acá cuenta cómo hay ciertas personas que hablan de, pues a mí me apareció todo el final de un libro. ¿Qué me tocaba? Escribir el resto del libro porque qué idea tan buena. O sea, ya tenía que estar yo a la altura de la fantasía que había tenido y decido asumirla y escribirla y ponerme a la tarea con pánico de no estar a la altura de lo que algo pensó en mí. Pero creo que entonces eso que nos fabrica fantasías, que nos muestra de la nada en ciertas situaciones, que yo estoy desprevenido y algo me ocurrió, que es lo que todo el tiempo intentamos en análisis, diga lo que se le ocurra, hable de lo primero que se le venga a la cabeza, el no poder asumir eso es lo que de algún modo enferma, es lo que de algún modo hace que yo me avergüence de querer ser quizá famoso y de la nada, pues hay otros dichos de otras personas que me han dicho, ustedes solamente piensan que lo vean, eso está muy mal, pues usted tiene que buscar algo que le guste porque lo tiene que apasionar, no porque lo vean. Si uno qué hace si le gusta que lo vean y todo el tiempo fantasea con que lo vean y entonces no encuentra cómo darle un lugar a eso. Porque creo que es muy preciso el modo en que ella muestra que eso es inconsciente. O sea, que hay un montón de desarrollos de, digámoslo así, algo que piensa en uno y que uno puede acogerlo o darle la espalda. Y que si se pone a darle la espalda, entonces quizá vaya a enfermar. Quizá ahí no vaya a poder lidiar con tranquilidad con esa otra cosa que también lo habita. Con respecto a eso, hay una pequeña idea importante a lo largo del libro que ella habla con relación a los escritores y que creo que tiene mucho que ver con esto del inconsciente, y es que uno escribe para ser otro. Como yo entonces empiezo a fantasear que soy este personaje, creo que incluso en la autobiografía, ella critica un poco las autobiografías, pero yo escribiendo una autobiografía tengo que ser mi madre, mi padre, mi hermano, mi amigo, mi novia, pues tengo que ponerme en el lugar de ellos para ser otro. ¿Qué papel crees vos que cumple ser otro en la creación literaria y en el análisis? Breve la pregunta, súper breve. Ah, bueno. No, pues entonces me voy a servir como de otra idea que ella trae. Yo recuerdo bueno, pero es como que es la misma idea, pero a mí se me quedó mucho una frase de un libro que se llama El fin de la locura, de Jorge Volpi. Y él dice, uno es muchos,
y quien gobierna es invisible. Yo hubiera podido omitir la segunda parte de la frase, me quedo con el uno es muchos, ¿cierto? Entonces, creo que el proceso del análisis, de hecho, las fantasías pueden hacernos sufrir terriblemente dependiendo de sus características, sobre todo porque tal como los sueños nos aparecen de manera intempestiva, a veces inclusive en imágenes, pues, ¿cierto que les pasa? ¿Cierto que a veces es como unas imágenes y no está pasando nada ahí en la realidad efectiva, pero vos viste el choque, el niño herido, el niño amputado y un montón de cosas, pero ¿en qué momento a mí me surgió esta imagen? ¿Cierto? De hecho, no me analicen. De hecho, procuren no analizarme en este momento, gracias, pero puede ser también como el hecho como de que vos ves todo eso y vos sentís que vos no tenés nada que ver en eso. Es decir, creo que las fantasías y los sueños son maneras en las que nosotros llegamos a tener la experiencia de que no somos uno, de que el sujeto está dividido, diría el psicoanálisis, y que eso nos hace sufrir, y creo que parte de lo que el psicoanálisis va encontrando, a veces, digamos, como de una manera muy no sé, como carrasposa, como que es un trabajo que a veces puede ser puntilloso, es que dentro de ese sueño, dentro de esa fantasía, también hay algo del deseo. Entonces, eso es como el punto en el que pensaría que en algún momento el escritor no se pregunta por de dónde viene eso, porque lo escribe. Yo en algún momento, no, espera, no me puedo interrumpir, no tiene micrófono. Pero yo en algún momento llegué a pensar como, ¿qué pasaría si un escritor se psicoanalizara? ¿Cierto? Pues como la materia prima de su neurosis, que es la que pone en el escenario de su literatura, ¿qué le implicaría? ¿Sería entonces mejor partir de la angustia, como en todos esos casos de escritores que trajeron ahí? Eso vivían borrachos, medicados, con intentos de suicidio. Eso sí. Gracias. Pues como que con unas vidas súper turbias, pero escribían, ¿cierto? Entonces, como que uno podría pensar que ahí hay como una tensión entre el partir de la angustia o partir del saber. Pero creo que justamente el proceso del análisis se planteó durante muchas teorías, incluso posteriores a Freud. Lacan se distingue de esa perspectiva, pero trataban de hacer una unificación, ¿cierto? Como una integración, ese es el término en psicología, como que de todos esos que sos vos, termina siendo uno porque vas a poder saberlo todo de tu inconsciente y a partir de ahí sos uno, ya no hay división. El psicoanálisis lacaniano realmente no plantea eso, es decir, la otredad en uno habitará con uno siempre. Pero quizás lo que cambia son los lugares y las formas que podemos abrirle a esa otredad. Porque creo que la neurosis es justamente cuando uno intenta, entonces, por ejemplo, uno hay que ver al obsesivo que dice, no, a ver, si yo salgo a la calle, no, parce, yo me voy a inventar cualquier cantidad de cosas, mejor no salgo, ¿cierto? Y ahí empieza como el aislamiento al que el neurótico se va condenando a sí mismo justamente porque no quiere saber sobre su deseo otro. Ahora sí, amigo. Muchas gracias. Es que con esto creo que el asunto es que entre uno más intente ser yo, más va a sufrir. Y creo que es una propuesta muy distinta del psicoanálisis con respecto a otras posturas, porque, y creo que mucha gente llega diciendo eso, pues yo quiero encontrarme de verdad a mí mismo, quién soy yo verdaderamente, qué es lo que de verdad quiero. Y creo que un psicoanálisis no es para encontrarse con el yo más yo, eso que verdaderamente yo soy, sino que justamente es yo soy muchos. Yo soy otros, yo un día quiero una cosa y otro día quiero otra y al mismo tiempo quiero dos cosas con igual intensidad y de maneras distintas y cómo encontrar formas de acoger eso, me parece importante.
con eso que vos estabas diciendo de qué pasaría con un escritor que se psicoanalice, Rosa ahí cuenta que fue a 3 procesos de psicoanálisis y hay una historia, no sé si a vos te llamó la atención, a mí me parece preciosa, cómo a ella alguien le hace notar que siempre escribe de enanos, ¿cierto? Y a vos te encanta esa parte. Es muy Entonces ella cuenta ahí cómo dice, en mi próxima novela pues no voy a escribir de ningún enano, pues no van a haber enanos en mi novela. Y empieza a escribir y de la nada va diciendo, describiendo a un personaje, una mujer tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que ella no dice que era una enana, pero queda absolutamente claro. Y ella hace toda una reflexión al respecto y construye algo, construye un saber que le permite de algún modo mantenerse en el orden de la creación. Es que creo que el problema es en el orden del escritor y el psicoanálisis como cosas contrapuestas. Si uno piensa, no, se va a encontrar con su verdadero yo y entonces va a poder hacer algo práctico en la vida, va a dejar de escribir. Pero si pensamos que realmente todo el tiempo va a estar confrontado a la pregunta de ¿y yo quién más soy? O sea, ¿qué otras versiones de mí caben en mí? Que yo no las puedo forzar, porque creo que también parte del lío es, yo quiero ser más deportista y ser fitness y adelgazar. Y quizá esa versión no está demasiado en usted. Y entonces usted empieza a pelear por ser ese que no es, cuando hay otros muchos que están ahí, que usted deja de lado, que no escucha, para poderle dar lugar al que no está por ninguna parte. Y creo que eso es algo que tiende mucho a enfermar. ¿Cierto? Para vos, ¿cuál sería como el mensaje que te deja Rosa? O sea, ¿qué te quedó hablando? Porque yo sé que vos quedaste muy emocionado después del libro, te invitó a muchas cosas. Como qué potencia te generó creativa, no digamos el mensaje, sino como a qué te invitó, qué te dieron ganas de hacer el libro, qué te generó en ese sentido. Bueno, les voy a abrir mi corazón. No, yo en algún punto dije como, claro, pues nosotros venimos de un campo muy racional, ¿cierto? Pues nosotros tratamos como de leer mucho, de tratar de a veces darle un sentido como a los actos fallidos, a los dichos. Yo creo que hubo algo que a mí particularmente, de hecho lo copié por ahí en el libro, como que me invitó a inventarme a un personaje que llegaba donde un analista diciendo, yo vengo para que usted me enloquezca, porque ya han sido demasiados años de cordura. No sé si lo va a escribir, pero me parecía como algo así, chévere, como también buscar, entonces, que a veces yo, pues esto es un poco personal, pues, pero a veces pienso como que sí, hay unas imágenes que llegan o unas ideas y como que uno no las desarrolla porque les pones demasiado filtro. Pues sí, yo no sé, acá yo sé que hay muchas personas que estudian o ya son psicólogos, psicoanalistas, y creo que eso también es como una cosa que cuando a uno le gusta también la creación, como que uno se inhibe un montón, como que, uy, parce, pero donde yo publique como esta imagen o este personaje, hay algo de inhibición porque pues de todos modos uno ya está enmarcado. Creo que eso es también lo que le pasa a mucha gente, como que no encuentra un espacio en el cual poder decir todo lo que verdaderamente piensa. Y creo que la invitación de Rosa, me parece, es como haga con su locura. Pues a usted le ocurren esas cosas, plantéelas, ¿cierto? Pues escríbalas. Si es del caso, hágase un seudónimo, un heterónimo. Pues muchas formas hay como para que esa identidad sea un poco más lábil, me parece. ¿Y a vos? Es que creo que va en el mismo sentido. O sea, creo que, voy a decir una cosa acá, pues no sé quiénes pertenecerán a los círculos psicoanalíticos, pero a pesar de todo esto que estamos diciendo, siempre se generan ciertas imágenes ideales. Entonces,
un psicoanalista tiene ciertos comportamientos, es como que yo cómo voy a hacer esto, yo ya me psicoanalicé, cómo voy a tener estos comportamientos pues acá tan por fuera de toda base, por fuera de que lo hago porque me da la gana y no me pregunto. Creo que invita un poco el libro a poder habitar más tranquilamente el sinsentido. El sinsentido, en tanto que el sentido es como una obligación de yo soy ese, yo ya descubrí esto de mí mismo, entonces yo ya sé eso, entonces me tengo que comportar acorde a eso que escribí, que descubrí. Y como que eso se instala muy fácil. Uno muy fácilmente vuelve y se identifica con una imagen que quiere ser, que valora, que quiere que los otros quieran. Y me parece que el libro es una invitación a una cosa rara, como a no quererse mucho a sí mismo. Sí, está raro. En el sentido de que si yo me apego mucho a una imagen de mí, este que construí este día, hey, qué bueno, este es el que los otros van a querer, yo quiero ser ese. Voy a dejar de lado muchos otros, me voy a perder muchas posibilidades de reescribirme, que no son infinitas, que yo no puedo hacer lo que me dé la gana conmigo, porque creo que hay un punto que no tocamos tanto del texto y es, como ella cuenta, hay una limitación. O sea, después de que yo ya escribí algo, no puedo escribir lo que yo quiera. Quiero hacer esto. Pues no, ya tengo que contar con que la historia tiene una trama, con que ya escribí algo previamente y quizá las invenciones posteriores están limitadas a unas cuantas, pero son posibles, son viables y da como la curiosidad de poderse abrir a esos otros. Creo que ese es el efecto que me generó el libro, mucha curiosidad. Bueno, y es un buen punto porque ya nos vamos a abrir a los otros. Entonces, pues la idea sería, no sabemos bien cómo hacerlo, pero se nos ocurre que quienes quieran participar lo puedan hacer. Porque nos dijeron en anteriores capítulos grabados en vivo que les hubiera gustado a quienes no pudieron asistir, pues ver a las personas que participaron, escuchar sus intervenciones. Entonces no sé si les parece que quienes quieran, pues nosotros movemos el celular, los grabamos, si no les ponemos una cara borrosa, esas así cuando son criminales y no se pueden identificar. ¿Qué dicen? Hagamos una pregunta, como que incentive, porque creo que no estamos incentivando mucho la participación. A ver, ¿qué preguntamos? ¿Se le ocurre alguna pregunta? En estos días me dijeron que vos eras el mejor preguntador del podcast. Listo. Entonces, a ver, inspiración. No, yo quisiera saber cuál fue su experiencia de lectura, ¿cierto? Y por qué vinieron. Como dentro de esa experiencia, como qué fue lo que les convocó también a querer conversar y escuchar sobre el libro. Podemos empezar por ahí. No sé si alguien quisiera compartirnos. Obvio no. La gente siempre ¿Cómo explicarían la creación literaria a partir de la primera tópica de Freud? No, o si tienen preguntas, hagan lo que les dé la gana, mejor dicho, pero hablen. ¿Alguien quiere participar? Listo. Ay, sí, la que nos saludó en un bar. Bien. Bueno, a ver, yo disfruté mucho el libro. Me encantaron las anécdotas, me pareció súper fascinante. Hace poco estuve en una obra de Silvia Plath y fue como seguir conociendo de ella, me pareció espeluznante y fascinante también. También como un choque cuando ella definía como personas altamente sensibles y cuando ponía como porcentajes, como que eso me chocaba mucho, como que no me cabe que se pueda determinar como con unos bordes tan fijos como esas cosas. Y la otra pregunta que me surgía también de Silvia Plath era como cuánta sensibilidad en su obra, pero a la vez como el tema de la niña entomóloga y la niña herida, o sea, como que cómo se le da espacio a esa sensibilidad cuando hay una parte que es como tan fría y sí, como que intenta proteger como el corazón de la niña de esa parte como tan fría y como tan abstraída.
Manuela, La gracias. mujer de Envigado. La mujer de Esa Envigado. es la definición Listo. mítica de ella en el Esperemos podcast. Bien, si quieren podemos recoger como varias impresiones y luego retomamos por acá. ¿Alguien más? Bueno, pues yo en primer lugar no leí el libro, sino que lo Bien. escuché. Ah, bien, excelente. Entonces, digamos, me llama bastante la atención cómo, pues en distintas partes del libro hace como cierta comparación en cuanto a, como ciertas historias de distintos pues artistas, autores, que menciona pues Virginia Woolf, entre otros, y también hace como un contraste en cuanto a ciertas, voy a llamar así, pues como investigaciones por parte pues, de las neurociencias, y hace como ese contraste y me parece a mí con cierto tono pues de ironía. Por ejemplo, en una parte del libro habla de la madurez, ¿cierto? De cómo, pues para que una persona pues ya sea maduro, biológicamente, pues el cerebro madura es a los 30 años, ¿cierto? Entonces empieza a hablar de cómo pues, ciertas personas, que serían pues, las personas enfermas mentales, pues el cerebro no les madura, ¿cierto? Se les queda pues, el cerebro como es de un niño. Y luego habla también de cómo pues, el niño tiene su fantasía, imagina pues, los dragones, todas estas criaturas, pero a medida que va creciendo le dicen como no, pues eso es de niño, ¿cierto? Usted ya deje eso. Y luego habla pues en cuanto a eso en el artista, ¿cierto? Cómo el artista de cierta manera no pierde de toda esa parte pues de la niñez, al menos en cuanto a la fantasía y la imaginación, y digamos que plasma eso pues en el arte. En cuanto a preguntas, pues a ver, se me ocurre si de pronto plantear también como la locura desde el arte no podría llevar de cierta forma a que se justifique el malestar. Es decir, he escuchado pues en compañeros y en amigos que les gusta pues como estas cuestiones del arte y entonces dicen cosas como no, pues es que para ser artista pues hay que estar loco, ¿cierto? Entonces digamos se quedan en una zona de confort, no hacen nada por su malestar porque dicen que pues para ser artista hay que estar loco, hay que sufrir, entonces pues lo justifican de esa manera. Retomando un poco lo que decía él, a mí me hace un poco de pregunta que Rosa presenta ejemplos de varios autores que de cierta manera refuerzan el punto que ella nos quiere mostrar en el libro, pero también me intriga si es posible de que esto haya pasado por un sesgo de confirmación porque hay que estar loco para escribir. Entonces yo lo que planteo es, entonces todos los escritores son locos. Okay. Bueno, en primer lugar, frente a la impresión del libro, me pareció hermoso. A mí me lo recomendó una chica de mi ciudad y David. Sabía que por recomendación de David iba a ser un buen libro, le di la oportunidad y me pareció increíble, me pareció profundamente hermoso la forma en que ella se expresa y comunica sus ideas. Entonces, en términos de impresión del libro, un encuentro precioso, como con uno, ¿no? En esa intimidad de leer, precioso. Y en cuanto a dudas, pues ahora lo que ustedes comentaban de que tú eres uno, pero al mismo tiempo eres muchos, a lo largo de mi análisis me ha surgido la cuestión de cómo encuentras el balance entre esos muchos, porque a pesar de que el psicoanálisis no te va a responder cuál de todos esos eres, pues como ahora lo explicaba David, yo creo que sí surge tu intención contigo mismo de, claro, la pregunta típica de quién soy, pero cómo me muevo en el mundo. Entonces, cómo el psicoanálisis puede ser herramienta para tú, de alguna manera, sí encontrarte. Seguramente la respuesta no es definitiva, porque a lo largo de los años vas siendo, pero sí quisiera entender un poco mejor cómo el psicoanálisis opera como herramienta para irte encontrando en ese uno, aunque creo que a la final nunca hay uno, pero es complejo. En mi caso personal, a lo largo de los años, responder esa pregunta me doy cuenta que se va volviendo más difícil, cada vez más difícil, porque exploras más, conoces más, pero hay muchas versiones internas, entonces de alguna manera sí es, creo yo, un objetivo de ti contigo mismo, irte encontrando con lo que eso pueda significar.
Entonces, de alguna manera quisiera, si es posible tener respuesta, igual entiendo que es compleja la cuestión, cómo ir armonizando todas esas versiones y cómo de alguna manera no caer en la locura de soy esto porque he dicho que soy esto, pero en un comentario o en un pensamiento o en una sesión de análisis salí con un comentario, con un pensamiento que borra todo eso otro que ya venía construyendo. Porque son encuentros muy fuertes contigo, de tenía esta idea de mí y en un comentario, en una anécdota o lo que sea, sale esto otro y pues como así que también soy eso. Pero bueno, ni siquiera sé si la pregunta es concreta, pero quería como aportarlo a la conversación. Y de las cosas lindas que me pareció el texto y lo comparto 100% con Juan David es una invitación muy, pues muy amena a tú permitirte ser muchas cosas y muchas personas y muchos pensamientos. Y bueno, eso quería compartir. Bueno, me parece que algo de las preguntas de las dos Manuelas tienen una relación, porque finalmente es cómo hacer para crear una especie de unidad entre esa entomóloga y la otra que se defiende, cómo hacer con los muchos que uno es. A mí, pues me ayudarás, flaco, pero a mí se me ocurre una respuesta que se vuelve compleja. A ver, digamos que uno, a nivel de imágenes, para pensar al yo, la mejor imagen es una esfera. Es decir, una esfera es una cosa cerrada sobre sí misma que tiene claramente una adentro y una afuera y es una unidad. Una esfera es una sola cosa, uno la ve y es una. ¿Bien? Ahorita le cuento. Pero en psicoanálisis hay un ejercicio que es muy complicado y muy aburridor y es conocer de figuras topológicas. Y la topología nos introduce en figuras diferentes. Por ejemplo, la banda de Moebius, que es una banda que parece que tiene dos caras, pero en realidad tiene una sola cara, porque de adentro pasa afuera, y así hay muchas figuras, donde el adentro se pierde con el afuera, y yo ya no sé cuándo estoy en un lado, cuándo estoy en otro. Y un poco el objetivo del análisis es construir una topología distinta a la topología de la esfera. Quiero decir, entonces ya que dije esa cosa tan enredada, que eso cómo se logra, yo diría que aprendiendo a asociar libremente. La respuesta más básica que a mí se me ocurre es que uno, como analista, todo el tiempo lo que tiene que estar haciendo es esforzándole al otro a que haga una cosa que no va a querer hacer, y es decir, lo que se le ocurra. O sea, alguien empieza a hablar y entonces por sostener la conversación de una manera interesante, porque dice, no, es que lo más importante, lo que yo le quiero contar es esto. O sea, esto es lo que a mí me interesa. Y como psicoanalista quizás lo que interesa es, pero venga, es que usted antes me habló de que había 4 personas en esa mesa, cuénteme quiénes eran esas 4 personas. No, pero eso qué importa, es que te estoy contando el que conocí después. Cuénteme usted con quién estaba. Y poner el énfasis en algo que no es donde la persona quiere ponerlo, porque donde quiere ponerlo es allí donde se identifica, allí donde me quiere contar la historia para que yo se la compre, para que yo sea cómplice y le entre el juego de sí, usted es eso. Entonces, quizá uno ponerse todo el tiempo bajo sospecha, y esto me importó, pero ¿qué se me ocurre con eso? ¿Y cuáles son las ideas que me parecen más raras de eso que me está pasando? Entonces, y ahí empezarme a encontrar y hallar maneras de tener una práctica, ejercitarse en eso de asociar libremente. Y creo que uno termina análisis cuando se ejercitan a asociar libremente. Pues cuando ante cada cosa que le pasa intenta decir, pero ¿esto de dónde? O sea, yo soy ese, pero ¿esto qué me está diciendo? La posibilidad de sorprenderse permanentemente con uno mismo. Y hay ciertos otros que a uno no le gustan. O sea, el cierto vulnerable, ese punto donde uno intenta, yo no soy ese, yo no quiero vivir esto, creo que es donde uno más debe tratar de preguntarse qué es lo que le pasaba a Silvia, ¿cierto? Hay uno con el que no se logra identificar, quizá porque es frágil, quizá porque tiene muchas cuestiones que no gustan, y ese suele aparecer a traición, suele
joder mucho la existencia, porque no se le da un lugar de ninguna manera. Yo quería decir ahí varias cosas porque me parece que muchas gracias por todas sus intervenciones. Yo creo que la pregunta sobre lo de la locura no es si el escritor está loco, sino si hay alguno de nosotros que no lo esté. Si tal vez el escritor hace algo diferente con su locura. No le pongamos asuntos psicopatológicos a eso. Es que yo creo que cuando Freud empieza a escuchar gente, yo a veces me pongo a pensar cómo habrá sido esas primeras sesiones de psicoanálisis del mundo. Yo digo, pucha, eso tuvo que haber sido una cosa muy loca. Es decir, vos haber estado dispuesto a escuchar a alguien que diga lo que primero se le ocurra, sus fantasías, sus sueños, que ahí en el momento donde alguien empezara a titubear, uno imaginarse a Freud diciendo, diga, haga, usted iba a decir tal cosa, ¿no? Siga por ahí, hágale pues. Me parece que eso debió haber sido un descubrimiento muy, muy fuerte de todo eso otro que nos habita. Entonces, por ejemplo, ahí es donde a mí me parece que el psicoanálisis, es más, es que pues, no lo vamos a hacer acá, sabemos que no es posible, pero donde cada uno empezara a hablar de sus fantasías, de sus sueños, de sus aspiraciones, de los recuerdos que tiene. Si además llegáramos y trajéramos a nuestras madres o nuestros padres y que llegaran y nosotros contar un recuerdo y luego decir, vea, él tiene de recuerdo de niño, ¿cómo fue eso? Eso pasó de verdad y nos van a contar otra historia. Entonces, realmente esto puede que suene un poquito mañé, pero yo creo que todos tenemos un poeta dentro. Será muy mañana. Será muy mañé, pero tiene su fundamento. Una paciente la semana pasada lo dio de una manera tan bella, porque ella viene más o menos llevando un proceso hace 4 años y llegó a un punto en donde llevó por primera vez, después de 4 años, un sueño al análisis. De hecho, antes de llegar a la cita, tuvo el sueño y me escribió, te tengo que contar este sueño. Y esa era la frase, una frase de verdad como de oráculo, de Delfos. Mira, como que soñé con esta frase. No sé qué significa, pero para que la hablemos. Y entonces la llevó y empezamos a hablar. Y claro, a propósito de esto que dice David, entonces uno es como a veces los detalles que uno considera insignificantes en el sueño son los que realmente son más significativos. Entonces uno empieza a preguntar. Entonces te cuentan, no, y había como una columna como marrón. Y había como varias personas y la gente pasa por ahí por la columna marrón y empieza a contarte la historia de lo que pasaba en el lugar. Hay que fijarse cuál era la necesidad de decir que había una columna marrón. ¿Qué es columna? Columna ¿a dónde lo lleva? Marrón, ¿a dónde lo lleva? Columna marrón, ¿a dónde lo lleva? ¿Cierto? Porque el saber inconsciente está estructurado como un lenguaje, dice Lacan, y justamente nosotros estamos escuchando constantemente el porqué de esas palabras. Entonces resulta que les contaba de esta paciente que llega y dice, tan bonito mi cerebro. Después de la cita, analizamos el sueño, nos le dedicamos a los detalles, llega y dice, tan bonito mi cerebro. Es que es tremenda producción cinematográfica. Es que mira que tenía todos los elementos. Es que había sonido, había una buena iluminación, había unos buenos ángulos para poder desarrollar el sueño y después va y me lanza esa frase brutal. Y entonces ella decía con una sorpresa muy grande como, pues tan teso que igual eso sea yo, ¿cierto? Pues yo ahí pónganlo entre comillas, como que yo hice todo eso, pero a la vez yo no hice eso. Entonces, si te das cuenta, y si se dan cuenta, creo que lo que nos está hablando el sueño es que hay una tendencia poética inherente al ser del lenguaje. Hay algo que se estructura por sí solo, si es que no era tan mañana. Entonces, todos llevamos un poeta adentro, justamente porque si somos capaces de soñar, es porque metaforizamos y hacemos metonimia. Que se me ocurre con eso que estás diciendo,
que me parece que la experiencia del inconsciente, para seguir con algo de las preguntas que hacían, es que el inconsciente funciona de manera poética y quizá el yo funciona como un novelista. Una novela... Un cronista. O una novela, es decir, Okay. Algo que tiene un principio, un nudo, un final, un sentido como que más o menos se logra capturar en una unidad. Las novelas tradicionales más o menos logran eso. La novela me habla de esto, dice esto, tiene sus personajes, estas son sus tensiones, y logra tener unidad. Mientras que, por ejemplo, uno lee una poesía, y la poesía es ebullición de imágenes, ¿cierto? Esto me despierta una imagen, pero cuando leo el siguiente verso, la imagen del anterior se transformó. ¿Y cuál era la imagen real? Ninguna. Son imágenes que se superponen unas sobre otras sobre un mismo texto, y creo que eso sería finalmente algo de ese orden de lo inconsciente, de cómo pueden aparecer muchas imágenes sobre un solo dicho, que es el relato de uno, pero eso puede desprender a infinidad de sentidos. Sí, y ahí retomando la cuestión de la alta sensibilidad, que me gustó mucho del libro, que hablara de junkies de la intensidad. ¿Qué es eso? Y que eso lo viven en el amor, y que eso lo viven también los poetas, ¿cierto? Como esa extrema sensibilidad. Y bueno, creo que es una pregunta que a mí también me quedaba, y es como, ¿qué otras formas de crear sin autodestruirse en el trayecto? Porque muchos de los relatos y de estas biografías que nos narraron era crear, sí, pero a costa de sí mismo. Y ahí es donde yo pienso como, bueno, ¿cómo sería el fin de análisis de una persona que quiera escribir, que quiera ser, que es artista? ¿Cuánto no saber conviene? ¿Cierto? Porque eso también es otra idea brutal. Es decir, como que hay unos puntos donde es mejor dejar... Ay, sí, acabo de tener ese recuerdo. Uy, no, esperen. El momento en el que como que una mujer poeta o escritora se gana un premio, pero está internada en un psiquiátrico, y que la psiquiatra llega y le dice, usted ganó eso, yo no la voy a tratar más. ¿Se acuerdan de esa partecita? Muy interesante, como yo no la voy a tratar más, porque usted sabe hacer con eso, usted tiene otros modos. Yo acá la medicalizo y le corto completamente su propio recurso de poder hacer con su locura, ¿cierto? Entonces, ante la pregunta también de Manuela sobre el balance posible, me parece muy interesante eso. Creo que tiene que ver con la intención muy yoica de hacer síntesis, y en la que la psicología del yo hizo tanto énfasis, integrar todas esas esferas que estaban en conflicto, vamos a hacer de esa una. Y adivina, como ya sé que no soy psicóloga, entonces te cuento de esa teoría. Decía, vamos a integrar eso, esa esfera conflictiva con la esfera no conflictiva del yo, y nos vamos a apoyar en un yo auxiliar que es el del terapeuta, que además nos va a decir cómo se debe ser integrado, porque él ya pasó por su proceso de análisis. Entonces eso nos lleva a unos problemas éticos y técnicos muy fuertes, porque entonces se está poniendo al analista como el referente de lo que se debe hacer con la locura o la diferencia. El psicoanálisis lacaniano parte de otra idea, y es, esa división subjetiva no es resanable. Esa grieta que nos hiende y nos divide completamente en la vida no es subsanable. No es algo que le podamos echar estuco y ya quedó, ¿cierto? Todo lo contrario. Y creo que en ese sentido el artista está muy cerca. Yo no había pensado estas cosas. El artista está muy cerca del analizante que llega a fin de análisis. Y es que tiene una relación distinta con la falta y la ubica en el lado de la producción y de la invención. Me hiciste acordar de algo, no sé si conocen a Joyce. Joyce es un escritor más o menos famoso, pero muy aburrido de leer, porque de verdad hacía unos juegos con el lenguaje, se salía del sentido, introducía palabras de muchos idiomas. Finnegan's Wake tiene infinidad de idiomas, brinca de uno al otro, es
todo un trabajo leerlo. Joyce era muy raro, muy extraño, tenía unas formas de vivir muy complejas. A él le dijeron que fuera análisis y él fue como un par de citas y no le llamó la atención, pero la hija de Joyce sí estaba completamente deschavetada. Entonces a esa pobre muchacha lo sufría y fue a análisis con Jung. Y cuentan de una conversación que tuvo Jung con Joyce, donde Jung le decía como, pero es que ella hace lo mismo que yo, pues ella ¿por qué sufre tanto si habla más o menos como yo hablo, hace las cosas que yo hago? Y Jung le responde una cosa que me parece muy bella y es, en los mares donde usted nada, ella se ahoga. Porque finalmente quizás se trata de saber nadar en las distintas aguas y no se trata de pretender que sea un solo cauce, un río en una sola dirección, sino aprender a nadar por diferentes aguas sin ahogarse. Ahí dejamos Sí, por hoy. Listo, muchas gracias a todos. Gracias por estar, gracias por compartir. Como siempre, los invitamos a que se acerquen a Psicoanálisis para No Todos en Instagram. Estos ya han comentado, no es sino que habláramos de ciertos temas que hoy día son tan complejos. Inmediatamente la gente se entusiasma a escribirnos, pero nos gusta mucho saber qué opinan, qué piensan, qué les gusta, qué no les gusta, porque esto se hace conversando entre nosotros y con todos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Sí, también de mi parte muchas gracias por venir. Ojalá que lo hayan disfrutado, que queden con ahí alguna idea, alguna imagen bien chévere y que sigamos conversando. Nosotros queremos hacer este tipo de eventos una vez al mes. Este era el último pues del año porque ya viene diciembre, ya nos descualquieramos. Entonces, bueno, estamos en octubre todavía, pero bueno. Pero es que diciembre llega como desde septiembre. Eso sí. Estamos pasados. Entonces, bueno, no, bacano que nos podamos volver a encontrar. Una preguntita, ¿les gustó como este ejercicio de que pongamos como una sugerencia de un libro y lo vamos conversando? Todo chévere. ¿Tendrían algún libro que recomendarnos quizás como para un evento de esta índole? A Manuela está que se habla por atrás. Yo podría recomendar uno. El de este año me pareció espectacular, se llama El Último Encuentro. Ah, bueno, de Sandor Maray. Sí. Listo. Hermoso. Lo tenemos en el stock Para ya seguir con la leído. amistad. Para seguir con el tema de la amistad que levantó muchas cosas. Y Santi. La insoportable. La insoportable levedad del ser. Listo, súper, listo. Nos están dando al corazón. Sí, bien. no, total. Viene total, gente ese que... ya también lo hemos leído. Y bueno, no está de más recomendarles que lean a Javier María. Se pueden leer, sí, no, de verdad, tremendo escritor. Ay, sí, ¿por qué no hacemos eso? Pues como una grabación que sea de Mañana en la batalla piensa en mí. Sí, se lo pueden leer, uy, brutal. Pero además retomaremos las sugerencias. Muchísimas gracias, de verdad, por venir. Bueno, gracias. Psicoanálisis para no todos.